Vamos a orar. Querido Dios, suplicamos tu bendición, Señor, al estudiar tu palabra. Vamos a abrir, Señor, en un pasaje de la vida de Elías. Y queremos que este mensaje, Señor, sea para nuestra fortaleza en estos momentos de crisis. Rogamos tu bendición, Señor. La presencia de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestros hogares ahí que se están abriendo para reunirnos y congregarnos de esta manera. Suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos allí el título del mensaje y vamos a ponerlo. Dice la angustia de Elías. Este es un momento en la vida de un gran hombre del Señor. Y vamos a mirar el texto que a continuación aparece en 1 Reyes 19:3. La palabra del Señor debe ser abierta en cada uno de vuestros hogares. Por favor, tengan sus Biblias, saquen su Biblia. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes 19:3, nos habla de algo que hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de este momento, de este culto. Viendo el peligro que se levantaba, dice la Biblia, se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está de Judá, y dejó allí a su criado. Está bien, es un momento, el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Qué interesante, cómo puede llegar un momento en la vida de un hombre tan poderoso como fue Elías. ¿Cómo puede llegar este momento en que él diga, Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que los demás. Elías, para todos los que estudian la Biblia, es un personaje extraordinario, lleno de valentía, lleno de fuerza, de coraje. Todavía en mi mente esas historias que relata la Biblia están presentes, y una de las que más me impresiona fue el momento en que Elías, creyéndose que era el único que podía estar vivo de todos los profetas, porque había matado casi todos los profetas habían desaparecido. Y entonces un día Dios le dice a Elías, Elías, ándate y preséntate con el rey Acab. La Biblia nos dice que Elías se fue con valentía. Quiso terminar. Elías creía que era el único que sobrevivía de todos los profetas. Elías estaba seguro que eso era así. Y entonces él quería, al igual que sus compañeros que habían muerto por manos de el rey malvado y su esposa también malvada. Entonces Elías quería decir, yo tengo que enfrentarme porque la muerte seguramente me va a tocar a mí también. Pero antes voy a llevar el mensaje que Dios me ha dado. Y un día, abruptamente, entró en el lugar donde se encontraba el rey, ahí en su palacio. De una manera sorpresiva, a los soldados y todos los que estaban allí, Dios permitió que nadie pudiera contemplar la llegada de Elías. Llegó Elías y en un momento dado, todo el mundo se dio cuenta que Elías estaba parado frente al rey. Y entonces todos quisieron movilizarse y el rey dijo, quiero escuchar qué dice. Y allí estaba Elías parado. Y le dijo, rey, acá dice, pensé que había acabado con todos, pero estoy viendo que falta uno. Y Elías dice, no te preocupes, yo estoy acá en el nombre del Señor. Escucha bien, rey malvado, porque a partir de este momento, por los pecados que existen, Dios ha dicho que va a cumplir algo terrible en toda esta tierra. La maldad ha llegado muy alto, y así es que escucha lo que Dios me ha mandado decirte. Y entonces todos los demás se callaron.
Todos los demás, ¿qué está pasando? Se acordaron de ese Dios con poder que existe. Se acordaron de todo lo que... y temblaron. Y en lugar de tener la fortaleza para prender a Elías y agarrarlo y llevarlo a la muerte, entonces todos comenzaron a escuchar ahora lo que ese hombre comenzó a decir. Un temor y temblor entró en todos los que estaban allí. ¿Te puedes imaginar la escena? Y ahora Elías, con propiedad, con firmeza, con valentía, agarró y dijo: no lloverá, acuérdate. Y a todos ustedes acuérdense que no va a llover. Dios no permitirá que la lluvia caiga. Van a morirse ahora ustedes así de una sequía tremenda. Solo lloverá cuando yo, Elías, vuelva y diga que llueva. Esa escena para mí es brillante. Me denota un hombre que tiene fortaleza, valentía para enfrentar. Estaba dispuesto a todo porque Dios lo había mandado. ¿Qué pasó en esa sala? En esa sala se quedaron sorprendidos de la noticia, del juicio que había llegado, de la sentencia que Dios había dado. Y entonces todos quedaron así atónitos. El rey se miró con sus consejeros al lado, con esos hombres que decían que tenían los dioses para todo, al Dios de la fertilidad, al Dios de la lluvia, al Dios de toda la naturaleza, todo tenía cantidad de dioses. Y comenzó a mirar, y de repente, cuando quiso mirar a Elías, así como entró Elías abruptamente, y sin que nadie se dé cuenta, Elías salió. Y cuando quisieron ver dónde estaba Elías ya no estaba. Elías había salido. Los gritos de ¡busquen a Elías! Ya era tarde. Elías, así como entró, salió y Dios condujo su vida. Y ustedes saben la historia. Por eso les digo, es sorprendente lo que acabamos de leer en la Biblia. Todo lo que Elías hizo después, cómo Dios lo llevó, lo alimentó, todo. Y pasaron años, 3 años y medio, hay 3 años allí, sin lluvia. Acá su esposa malvada, Jezabel, querían encontrar a Elías. Jezabel dijo lo siguiente. Jezabel dijo algo tremendo. Dijo: los dioses nuestros, los dioses de Baal y Astarte, están heridos porque Elías no ha muerto todavía. Ellos mandarán la lluvia, dijo Jezabel, cuando Elías esté muerto. Si Elías muere, entonces lloverá. Entonces los dioses nos mandarán la lluvia. Y entonces, con la astucia del enemigo, con la astucia que trabaja siempre el mal, Jezabel sacó todo el peso de una posible maldición o posible justicia o juicio de Dios, lo llevó a simplemente decir que Elías era el culpable y que sus dioses no harían nada si Elías no muriera. La cabeza de Elías tenía precio y por eso Elías tuvo que huir. Dios lo llevó, lo condujo por lugares distantes y allí este hombre, está bien, no pudo tener la orden de Dios de regresar. Él quería regresar. Veía que la tierra cada vez se deterioraba más porque no caía lluvia. La sequía era abrumadora. Y no solo sufrían los malvados, también sufrían los justos. Él pudo llegar a una viuda y mirar cómo esa viuda se predisponía a poner su última harinita con sus últimas gotas de aceite para preparar la última torta para comer ella y su hijo, o quizás solo su hijo, y dejarse morir. Todas esas historias crudas, Elías tuvo que vivirlas y decir: Señor, ya dime cuándo regreso para enfrentarme. Era valiente, pero Dios le decía: cálmate. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Así es que Elías, llegado el momento, como dice aquí, en el capítulo 18 tú encuentras toda la historia.
y cómo todos esos profetas de Baal, más de 450 profetas de Baal, iban a ser enfrentados en el Monte Carmelo con Elías. Como un hombre de tanta fuerza y de todo lo que va a hacer en el Monte Carmelo, allí un desafío tremendo, el pueblo reunido, y decir: vengan para acá, yo voy a morir, pero primero tienen que ustedes entender que si yo miento con todo lo que he dicho, si mi Dios no está conmigo, entonces hoy se demostrará que Dios tiene poder, que Dios tiene la fuerza para actuar en momentos difíciles y de crisis. Y ahí nosotros sabemos la historia. Y la historia nos dice que primero Elías le dio oportunidad a los profetas, a estos profetas malvados, cantidad, que hablaban y que inventaban cosas que Dios no quería, que Dios nunca habría mandado al mundo, al hombre. Y entonces Elías dijo: ustedes primero clamen. Y ahí ustedes conocen la historia. Y al final Elías demuestra, cuando él simplemente se arrodilla y con fuerza, con clamor dice: Señor, demuestra que tú vives, manda fuego del cielo, manda fuego del cielo. Y el fuego desciende y quema toda la ofrenda. Y aún el agua que él había puesto, la última agua quizás que existía, la hizo echarse allí en la ofrenda, en el altar, en toda la leña. Y allí, con todo ese fuego, viene y consumió la ofrenda. El pueblo entró en júbilo, en grito, en algarabía, en decir: volvamos a Dios. Se entendieron que el error había estado dado y mataron a todos esos profetas. Una gran victoria para el Hijo de Dios llamado Elías. Elías era un hombre que había venido a anunciar algo, un juicio especial. Elías es uno de los personajes que la Biblia nos ilustra que no murió, no experimentó la muerte. Dios se lo llevó vivo, al igual que a Enoc. Elías y Enoc son una muestra de que un día habrá gente viva cuando Cristo venga y también no conocerán la muerte. Pero Elías es un hombre que ese espíritu de Elías, de anunciar un mensaje no tan alentador, un juicio, es demostrado ahora, después, en la experiencia también de Juan el Bautista, otro poderoso hombre que predicó con ese espíritu de Elías. ¿Por qué dice que Juan Bautista tenía el espíritu de Elías? Porque era un espíritu de valentía también. Tenía un mensaje que anunciar, que llegaba el momento de una decisión. Cristo venía. Y Juan el Bautista también fue separado como Elías para una labor. Pero miren la diferencia. Elías no murió, Juan el Bautista sí. Pero en valentía, valientemente, no cobardemente. Ambos, la Biblia ilustra que tenían también conocimiento de todo. Conocimiento de la salud, conocimiento de cómo conservar su cuerpo. Interesante, ¿no? Comían no intemperantemente, como los líderes del tiempo de Juan el Bautista comían. Comía, como dice la palabra, la forma más natural posible para que su mente comprenda el mensaje de Dios. Interesante, ¿no? Y ahora, tú me dirás: pastor, ¿pero qué pasa con Elías? ¿Qué pasó con Elías? Con esa fortaleza, ahora mirando ese momento de que cae la lluvia, Elías, vamos a tratar de mirar un poco. Y voy a pedir que por favor avancemos allí la diapositiva. Yo quiero mostrar la siguiente. Elías había esperado mucho del milagro cumplido. En el Carmelo habían anhelado ese momento. Y cuando llegó ese momento esperado, después de esa manifestación del poder de Dios, Jezabel, él pensó que Jezabel, esta mujer
y este rey malvado ya no tendría la influencia Jezabel sobre Acab, y que Acab iba a comprender en su mente y que iba a comenzar una reforma en la iglesia. Él pensó que era así, y durante todo el día él había pasado en las alturas del Carmelo, había trabajado sin alimentarse, ya haciendo todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que caminar, vino, estaba emocionado, había un espíritu fuerte en él. Sin embargo, cuando guió eh, al final, y cuando ya comenzó a llover, y allí el camino ya no se veía, y el rey Acab le dijo, anda antes que llueva, y el rey Acab, mirando que se acercaba las nubes así pequeñas como una mano de nube negra que se iba agrandando, y comenzó a agrandarse, el rey ahora miraba que Elías lo ayudó inclusive a llegar hasta el mismo lugar donde él tenía que ir, a su palacio. Elías agarró el carro del rey. Miren, no había comido, no había dormido bien esos días porque estaba emocionado de ese momento, y comenzó a guiar el carro y lo llevó al carro hasta la entrada de palacio. Dejó al rey en bien. La esperanza de Elías era que el rey Acab reflexionara. La esperanza que hoy tenemos muchos de los que predicamos la palabra del Señor es que muchos en sus hogares hoy que no pueden salir reflexionen, que podamos cambiar, que podamos decir basta ya de las influencias de Jezabel. Jezabel eh, es un símbolo de toda la Babilonia que ahora existe. Jezabel es aquellos pensamientos, aquellas filosofías que van llegando a nuestra vida y nos han hecho creer que el hombre es capaz de todo, que el hombre solo puede y que no necesita de Dios. Cuántos se han burlado en colegios, en universidades, de que Dios no existe. Pero ahora, al mirar que el hombre no puede sostener nada, entonces todos levantan la mirada, ¿existirá realmente Dios? Y Dios va a tener la posibilidad de un día llegar. Está bien, Elías. Entonces miramos un poquito más arriba, por favor, un poquito más arriba, el versículo anterior que quisiste poner. Sí, allí, un poquito más arriba, por favor, un poquito más. Ahí. Este, un poco más, por favor, allí. En la noche, cuando Elías, vamos a mirar este pasaje. Cuando Elías está en 1 Reyes 19:2, Jezabel, cuando acá que entró al palacio, Jezabel mandó un mensajero. Mandó un mensajero. Voy a leer la Biblia, dice allí, Elías recibió un mensajero de Jezabel, y ese mensajero le dijo, Elías estaba esperando, el rey ha dicho que va a haber cambios. Va a haber cambios por fin en todo el pueblo. Pues, eso es lo que esperaba Elías, para que toda su labor haya tenido el éxito que él quería. Sin embargo, en lugar de escuchar esas palabras, escuchó el mensaje de Jezabel directo a Elías, diciéndole así, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, al atardecer del día, yo no he puesto tu persona, no he puesto fin a tu vida, como la de uno de esos profetas que ya murieron, mañana tu vida acabará. Qué tremendo. Y ahora sí podemos leer que íbamos a mirar allí. Lo de arriba, por favor. Este, Jezabel tenía un espíritu. Vamos a descubrir ese espíritu de Jezabel. Las filosofías, la confusión que existe frente a
esto. ¿Está bien? Voy a tratar de acomodar esto un rato, por favor. Hoy necesitamos, perdón por favor, vamos a tratar de solucionar rápidamente el problema. ¿Ahora sí me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Hola. Muy bien, perdón, hubo un pequeño problema de audio. Volvemos a decir, ese espíritu de este pensamiento, de esta representación de esta mujer, nos lleva a pensar de que quizás el rey pudo haber cambiado, pero no cambió, no cambió. Permaneció cegado por la astucia de Babilonia. Podremos decir ahora, qué triste es no poder darnos cuenta de todo lo que pasa y decir qué leyes como cristianos, como seres humanos de toda esta humanidad, estamos pisoteando. ¿Qué leyes estamos nosotros haciendo de que no tengan ese, o que nos estén flagelando a cada uno de nosotros? ¿Estamos nosotros conscientes de eso? Elías, miren hermanos, eso no, vamos a mirar un momento en la historia de Elías, cuando él recibe esta noticia. Cuando él recibe esta noticia allí en la puerta, se encontraba en la puerta, ¿está bien? Y allí esa noche el mensajero despertó al cansado profeta y le transmitió las palabras de Jezabel: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de esos profetas que murió. Elías acabó de recibir la confirmación. Todo lo que había hecho no había valido de nada, no había servido de nada. ¿Está bien? Y entonces Elías agarró y salió corriendo de ese lugar. Vio el peligro, como hemos leído en el texto inicial, y comenzó a correr, a salir lejos. Se decretó su muerte y él en su mente no podía haber la posibilidad de que, habiendo todas las evidencias, todavía haya una persona o un líder que no focalice bien el poder maravilloso de Dios. Elías se sintió frustrado, su mente comenzó a trabajar y a decir: mi trabajo quizá fue en vano. Y entonces huyó y se fue a unas cuevas. Se refugió allí en esas cuevas y Dios allí tendría el Señor que llamarlo. Miren, yo he tratado de ver por qué Elías cayó en esa dificultad de poder perder en un momento aparentemente la fe, porque él dijo en algún momento: basta ya, Señor, quítame la vida, ya hice todo, basta ya, basta ya. Busqué un poco la historia y traté de mirar bien cada detalle. Y recuerden algo, que cuando nosotros vemos a un Elías, está bien, que está en medio de la alegría de la lluvia y de donde la población comienza a glorificar a Dios y todos los instrumentos comenzaron a sonar y comenzó a haber euforia, alegría. Elías estuvo allí saltando con ellos, regocijándose en el nombre del Señor, y estuvo mucho tiempo en un momento de éxtasis. Recuerden esto siempre, que cuando nosotros pasamos muchos momentos así mucho éxtasis, mucho ruido, mucha alegría, mucho salto,
siempre puede haber la posibilidad de que podamos llegar a caer en un momento de no querer vivir. ¿Está bien? Así que ahora lo vemos a Elías allí. Elías está allí, había tenido el deseo, su vida, había tenido las ganas de ver los milagros del Señor. Y ahora Elías estaba allí en una cueva, encerrado. Se durmió. Y ahí viene el poder maravilloso de Dios. Y yo no sé si en algún momento tú te has desanimado, te has desalentado. Has podido pensar, bueno, todo lo que hago por mis hijos hoy, mis hijos ya no están, no quieren escuchar. Viven sus vidas como si nunca hubieran sido formados desde niños así. Entonces haces mucho, te esfuerzas mucho y piensas que basta ya, Señor, ¿cierto? Basta ya. Y alguno dirá, me falta fe, pastor. Estoy perdiendo la fe. Ahora mirando todo lo que está viendo, estoy diciendo todo lo que está ocurriendo en esta tierra. Digo, Señor, ¿por qué? Entonces, el Señor no te va a reclamar de esas expresiones. El Señor no va a decir, oh, que mi hijo está atemorizado. No. A veces podemos tener temor, pero ojalá que ese temor venga de haber cumplido bien la labor que hemos hecho. Si no, tienes que arrepentirte. Pero vamos a imaginar, tú dices, yo he andado bien, pastor, hice todo, pero ahora toda esta circunstancia no me ayuda. Mis hijos ya no quieren ir a la iglesia. Muy bien. Lo que tú sientes, lo sintió Elías. Todo lo que él hizo por la población, eran sus hijos espirituales, no pudieron. No pudo él comprender por qué Dios no actuaba de la manera convenciendo a esa gente en sus mentes. Esa gente rechazó. Y en este mundo muchos van a rechazar. Yo me acuerdo de Lot, el otro personaje de la Biblia, Lot. Lot, vino un ángel y le dijo, muy bien, tú vas a, aquí se acaba todo, tienes que salir de la ciudad. Pero Lot no tenía solamente dos hijas con él allí, él tenía otras hijas, se fue a decirle y a las hijas se rieron de él, le dijeron, papá, estás un poquito ya mal, estás con problemas, quizás ya tu mente no está, ¿cómo va a esta ciudad tan hermosa? Todas nuestras casas, las hijas tenían casas preciosas, espaciosas, haciendas grandes, con muchos animales allí en sus haciendas, seguramente como tenemos aquí muchos haciendas con caballos quizás de paso, todo allí, muy bien, listo, disfrutaban y decían, ¿cómo se va a acabar todo esto? ¿Cómo se va a acabar todo esto? Y dice que Lot mismo vino y se angustió un poco de que sus hijas no le hayan hecho caso. A veces entra aquí, ¿está bien? Entra un poco. Y Elías dice que, perdón, Lot comenzó a dudar de salir. Los ángeles le decían, apresúrate, tenemos que salir, los juicios vienen. Y entonces allí Lot se hacía el que se volteaba, que miraba. Su mente todavía no quería despegarse. El vivir a veces en la ciudad nos hace absorber algunos pensamientos. La esposa de Lot absorbió también todas esas cosas del vivir en una ciudad. Ella creía, y al igual que Lot, de cómo despegarse de sus cosas. Lo llevó inclusive a Lot a decirle, Señor, esa ciudad chiquita, resérvala para mí, no la destruyas. Y el Señor le dijo, pero Lot, esa ciudad será destruida, decían los ángeles. Pero Lot le dijo, por favor, déjenme ese lugar aunque sea para ir. ¿Dónde voy a ir? Miren, que Dios lo mandaba a salvarse y no confiaba que él podía sostenerlo en las cuevas o en los lugares donde no había agua, donde no había quizás la comida que él necesitaba. Estaba viendo la mano poderosa de Dios, sacándolo de allí, pero no confiaba en que Dios podía sostenerlo más adelante. Interesante, ¿no? Miren cómo los hombres de Dios también tienen momentos difíciles, aparentes desconfianzas.
Y quizás más de uno en estos días ha levantado la voz, la mirada y ha dicho, Señor, tú tienes poder para eliminar todo este virus. ¿Por qué no lo haces? Tienes poder, Señor. ¿Qué está pasando? Y el silencio que gobierna en esos momentos es el silencio que Elías, cuando llegó a la cueva, escuchó. No, Dios no le dijo nada. Dejó que se durmiera. ¿Está bien? Dejó que se durmiera. Y miren la Biblia. Allí dice, y, versículo 5, 19:5, Primera Rey, estamos leyendo. Y echándose debajo de un eneo se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Estaba Elías allí, escondido, y ahora viene un ángel, lo toca y le dice, Elías, mira, Dios te ha dicho que tú eres, ¿por qué has dudado? No, 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 Dios no reclama. Cuando tú tengas alguna dificultad en la vida, Dios no te reclama. Dios soporta mirar a veces tu incredulidad, mi incredulidad en algunos momentos de la vida, mi falta de confianza. Y cuando ve Dios eso, que ocurre en nosotros eso, Dios no está listo ahí a juzgarnos. No, Dios viene y nos va a decir, por tu preocupación, hijo, no has dormido bien. Y yo veo muchas personas que no están durmiendo bien, quizás, por los problemas. Quizás el sueño no estás teniéndolo porque vives agitado. Bueno, ahora yo te pido, descansa. El Señor sabe lo que hizo para recuperar a su profeta. Primero hizo lo que debió hacer que su estado físico se recuperara. Y para que su estado físico se recuperara, ese profeta cansado de tanto trabajar en por la salvación de sus contemporáneos, el Señor le dice, descansa, duerme. Lo levantó el ángel, le dio de comer algo especial, un alimento especial. ¿Está bien? Un pan preparado especial. Eh, Comió, tomó agua y le dijo, duerme. Lo primero que Dios nos pide para elevar nuestras defensas, porque cuando la mente también nos falla, nuestras defensas caen y entramos en la desesperación. Y uno de los puntos fundamentales que acá acabamos de leer es, levántate, come esa torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, dice el versículo 6, y volvió a dormirse. Duerme, descansa. La mejor manera de recuperarnos de nuestras preocupaciones es descansa. Ya no estés todo el tiempo allí mirando cuántos murieron allá, cuántos murieron acá. Ten un momento para eso. Medita en las cosas del Señor. Descansa en la palabra de Cristo. Y también mira tu organismo. Quizá falte descanso. Estás enfermo, has trajinado mucho y estás viendo que estos días de descanso te están comenzando a recuperar. Muy bien, eso es. Pero recupera también tu mente. Recupera ese espíritu, esa fe. Elías sería llevado así, poco a poco, a una recuperación. Un buen alimento, un alimento nutritivo, ¿está bien? Es vital para una recuperación. No lo dice solo la Biblia, lo está diciendo ahora todos los que conocen de salud, todos los que ahora hablan y dicen, ¿cómo puedo yo mejorar mi vida, mi salud física? ¿Está bien? ¿Cómo puedo enfrentar mejor los virus? Entonces, con una buena alimentación, un buen descanso, 2 remedios naturales que el Señor ha dado. Muy bien, el versículo 8 dice, versículo 7, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate una vez más, come. Y el ángel lo levantó, comió, dice el versículo 8, bebió y se fortaleció con aquella comida. Y con aquella comida caminó nuevamente un largo trayecto, porque estaba huyendo de algo que tendría que significar su muerte. Así es que
El versículo 9 dice que llegó a esa cueva. Miren que Dios hasta ahora no le dice nada ni le reclama nada. Lo que Dios hace primero es fortalece tu aspecto físico, fortalece tu mente. Yo quiero hablar contigo, pero quiero que estés dispuesto a saber escucharme. Y cuando el Señor se le va a aparecer a Elías, dice la Biblia que se le aparece en un silbido apacible. ¿Está bien? En un silbido apacible. Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo todo una escena. Por favor, acompáñame allí en la Biblia. ¿Está bien? Y vas a ver, sal afuera, dice el versículo 11. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová te pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Qué descripciones de un momento de angustia que se vive. Y si tú ves en estos momentos, vives momentos de angustia, muy bien. El profeta miró todo eso que ocurría, pero Dios no estaba allí. Dios vino de una manera distinta. Y tras el terremoto, dice el versículo 12, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios quiere hablar con nosotros, recuerda, Él no va a venir a gritar. Él va a venir con un silbo apacible. Cuando hay incredulidad en tu vida y sientes que no has hecho lo correcto, no digas, qué difícil se me hace volver a los caminos de Dios. No, tranquilo. Pero pastor, usted supiera lo que yo he hecho. Dios lo sabe, por eso me da vergüenza. No, tranquilo. Cuando Dios viene a llamarte, a encontrarte, siempre Dios viene, no con reclamo. Viene con la misma actitud que tuvo ese padre cuando llegó el hijo pródigo. Ese padre que lo amó y que no le preguntó nada de lo que había hecho. Es la misma actitud de un silbo apacible que siempre el Padre nos espera. Mira, sé que hay muchos conectados que han dejado de venir a la iglesia. Mirando toda esta circunstancia, mirando toda esta fuerza, estos rayos, esos truenos que están sonando de alarma, mirando este terremoto que puede representar la caída de todo en la economía, de todo. Tranquilo, Dios te está manifestando algunas cosas, todo esta naturaleza, todo esto lo que está pasando. Sin embargo, Dios te quiere hablar a ti a través de un silbo apacible. Quiere hablarte de forma delicada y al corazón y decirte unas palabras. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido? ¿Por qué huyes de Dios? ¿Por qué tienes miedo? Todo esto yo ya lo había advertido. Y tú tienes que estar preparado para enfrentar estos momentos, estas circunstancias. Yo creo que esto solamente es una muestra de lo que se viene en el futuro, que va a ser bastante más delicado y que nosotros tenemos que estar preparados. La misma ciencia dice que se aproximan días difíciles. ¿Cuánto quisiéramos que todas las autoridades y todos los grandes de la tierra comiencen a meditar y a decir volvamos a Dios, pero volvamos a su palabra? Pero no va a ocurrir eso. Seguirá todo después de esto igual. Seguirá todo siendo igual. Está bien, el Señor nos llama para renovarnos en Él. Está bien, para poder tener la oportunidad de un volver a empezar. Pero no podremos enfrentar la crisis si no tenemos lo que Elías tuvo. Allí cuando el mundo no quiere entender y sigue sus caminos perversos, aun con las muestras que Dios da, aun con las voces de alarma que se prenden por todo lado para que esta sociedad vuelva a los caminos de Dios de una manera sincera, real.
no ficticia. Eso va a venir también más adelante. El mundo va a querer buscar a Dios porque van a haber acontecimientos, van a venir queriendo decir, Señor, queremos recibir tu bendición, pero no están dispuestos a volver a los principios, los caminos que la Biblia señala. Pero el Señor nos pide que si quieres estar listo, entiende algo. Hagas lo que hagas. Y yo te lo voy a decir con claridad como la Biblia lo dice. Escucha a Samuel que estás acá. Samuel misionero. Escucha a mi hermana Adeline que está ahí en casa. A Philip, muchos hermanos. Mi hermano Ricardo, Cristales y todas las familias allí de nuestras dos iglesias. Escuchen, hermanos. No va a haber forma de que podamos hacer cambiar la estructura del mundo. No hay forma. Hagas lo que hagas, así te pelees, así grites, así estés criticando constantemente a todo lo que pasa, tranquilo. Así te estés amargando, desafiando a muchos, diciendo ¿por qué no cambia? No va a haber. Acá no cambió. Jezabel no cambia. Las cosas seguirán su curso. Está ya profetizado, está ya señalado. Entonces, ¿qué pide Dios de ti? Que no caigas en desesperación por todo lo que vas a ver de aquí, porque aún tu vida está en peligro y te estás escondiendo, sí es cierto. Pero Dios te dice y te habla allí, si dudaste en algún momento de que Dios está contigo, te dice, Señor, acá estoy. Pero el Señor te pide algo, fortalece tus hábitos de vida, fortalece tu estilo de vida, vuelve a tener esa misma forma de alimentación de Elías, de Juan el Bautista, porque hay una labor de Elías que hacer en esta última parte de la historia de la tierra. Y eso lo dice Malaquías. Cuando ese espíritu de Elías se manifieste al final de estos días, tenemos que tener este mismo espíritu que dice la palabra del Señor. Por favor, tú dices, pastor, usted está hablándonos mal, vamos a buscar, agarra tu Biblia, por favor. El último, por favor, capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento, el último libro, el último capítulo, dice el versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y él, ese espíritu de Elías, hará volver el corazón de los hijos sobre los padres, de los padres sobre los hijos. No vaya a ser que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí hay una esperanza para nosotros, tener ese espíritu de Elías. Y ese espíritu de Elías en momentos finales, cuando ya vemos que el mundo no va a querer cambiar, entonces nosotros tenemos que fortalecer, dejar que el alimento venga de la palabra del Señor, ese pan, tanto físico como espiritual, dirigido por Dios. Volvamos a Daniel, a ese espíritu de Daniel también, de comer, proponernos comer diferente, cuidar de nuestro cuerpo, descanso físico. Está bien el aire puro, el sol, las actividades físicas que nosotros debemos hacer constantemente, debe ser parte de nosotros, de nuestra vida. Está bien, miren, antes que venga todo el día terrible, el Espíritu, Dios enviará el mismo Espíritu del profeta Elías. Pero para que tú seas un Elías moderno, ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien. ¿Puede haber desesperación? Sí. Puede haber un momento que te sientas que no estás haciendo lo correcto y que has fallado y que te desanimaste. Muy bien, puede ser. Pero el Señor dice, lucha, lucha, no te apartes de mí. Haz lo que yo te diga. Deja que yo guíe tus pasos. Ese será el espíritu de Elías. Porque la Biblia dice que los entendidos al final serán los que harán caso un día a la voz de Miguel que ha de venir en esta tierra. ¿Entendiste? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no es tan difícil comprender la Sagrada Escritura. Es bien sencillo decir que ahora necesitamos nosotros escuchar ese silbido apacible, y nosotros necesitamos decirles, en Jesús está la respuesta siempre. Jesús sostuvo a Elías. ¿Está bien? Le dio de comer. Ese ángel, yo estoy seguro que fue Jesús, que vino a verlo a Elías.
le dio comer, le dijo duerme más, por favor. Lo levantó de nuevo y le dio de comer. Fortalece tu vida. No has comido. Escuchemos siempre el silbido apacible que Dios nos da para que nosotros no desesperemos. ¿Y qué haces aquí? Dice el Señor en ese silbido. ¿Cómo estás? Reanímate. Fortalece tu vida. Mira que los rayos de afuera, las tormentas, los terremotos que están afuera. Tranquilo. Yo estoy aquí para darte calma y protección y seguridad. Hermanos, qué hermoso mensaje de Elías. Y qué hermoso mensaje que tenemos que recuperar, porque al final tenemos que recuperar ese espíritu de valentía, de fuerza, de sufrir por el mal que vemos, de poder tener allí esperanza de los cambios de las personas. Todavía ha llegado un momento, todavía no estamos en la cueva, todavía tenemos que luchar por nuestra ciudad, tenemos que predicar, todavía habrá tiempo para eso. Después de esta crisis, muchas personas estarán listas para escuchar el mensaje de Dios. Quizás aquí también esté sentado alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Prepárate, ha llegado el momento de entregar tu vida a Dios. Pero después de esto, estoy seguro que más de un alma habrá sido tocada al corazón de volver al camino de Dios. Esta palabra quizás llegó a tu corazón y Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque tú eres el único que seca nuestras lágrimas, que nos convence de nuestros errores, de nuestros pecados, oh Dios. Ayúdanos. No somos buenos, Señor. Tenemos deficiencia, a veces nos desanimamos, oh Dios. A veces dudamos de que todo esté bajo el control tuyo, pero no es así, Padre. Gracias porque nos has abierto la mente hoy y nos haces entender de que, oh Dios, las cosas no van a mejorar. Van a ir de mal en peor muchas cosas. La situación del mundo no está tan buena ahora. Vivimos momentos de crisis. Oh Dios, pronto acabará quizás este momento de la pandemia, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios, estás preparándonos porque necesitamos predicar. Cristo está a las puertas y la gente necesita escuchar esa predicación. Tenemos que recuperar ese espíritu del día para no tenerle miedo a nada ni nadie y proclamar el mensaje, Señor, final a este mundo. Padre, bendice a tu iglesia. Oh Dios, gracias porque nos dices que ahora es el momento quizás de analizar ese alimento que recibimos, tanto de tu palabra, ese alimento espiritual, como el alimento también físico, para recuperar nuestras vidas, para mejorar nuestra condición física, para estar listos a comer algo que nos lleve a una ruta larga de caminata, de unos días que vendrán, como esos 40 días que tuvo que caminar Elías después de comer lo que Jesús le proveyó en ese momento. Señor, que nuestra bebida sea siempre agua. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que ese espíritu de Elías, espíritu de Juan el Bautista y el mensaje del tercer ángel al final tienen que ver también con el cuidado, Señor, de nuestra condición física para poder caminar y poder proclamar tu palabra con poder, con valentía, oh Dios, y con una mente clara. Oh Dios, gracias. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice a alguien, oh Dios, que quizás eh, esperaba que Dios iba a reclamar. No, Dios no reclama. Dios siempre se aparece. Y cuando Él aparece, escuchamos su voz suave y escuchamos ese silbido que nos dice apaciblemente, ¿qué haces aquí? Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Qué haces aquí? Porque Dios también estaba en la cueva, estaba adentro. No estaba afuera, no le decía, ¿qué haces allí? Sal acá. No, ¿qué haces aquí? Yo estoy contigo. Estoy en ese momento. El Señor está también con nosotros, allí en nuestro hogar. Está dentro, no está mirándonos desde lejos. Siempre Dios dice, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí contigo. Acá estamos juntos. Gracias, Señor, por esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. No te olvides, hoy a las 5:15 de la tarde nos volvemos a conectar para el programa de JA. Los jóvenes están también
manteniendo su programa y no dejemos de congregarnos. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros en esta transmisión.